Ahora vamos a definir lo que es cultura. El diablo dice que las pirámides de Teotihuacán y Chichén y Palenque son cultura. Y cuando usted llega a Chichén se va a encontrar que en esas pirámides están todos los símbolos del diablo habidos por haber. Aún la atmósfera que se siente allí es satánica, hermanos. Esos hombres aventaban a los seres humanos, a los jaguares, le volaban la cabeza, mataban gente, ese era el ambiente y se le llama hoy cultura. Placeres y honores, si solo abandona su fe. Ahora aquí viene la pregunta, estimados presentes, acompáñenme. ¿Qué pesará más para tu hijo, para tu hija? ¿Qué pesará más para cada uno de los jóvenes que en esta noche nos acompañan en este lugar? ¿Le parecerá el pueblo de Dios pequeño, insignificante, sin un futuro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Estamos preparados, hermanos, para enfrentar la crisis final? ¿Están preparados nuestros hijos para enfrentar la crisis final? ¿Le hemos dedicado el tiempo de calidad en la preparación como primer responsable papá y mamá y luego nuestros colegios, nuestra iglesia? Yo espero que sí, hermanos. No me dicen nada. Amén, gloria al Señor, hermanos. Yo espero que sí. A ver, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Y si nos hace falta, vamos a afinar, hermanos. No podemos decir que ya hemos alcanzado la norma. Pero, gloria a Dios, gracias a Dios, en esta noche estamos en la casa del Señor y no es casualidad. Estamos porque en un momento de la vida, en un tiempo de la vida, hermanos, hemos accedido a ese maravilloso amor de Dios a través del llamado de su Santo Espíritu. Aquí estamos. Y quizás a lo mejor no estemos en la plenitud espiritual, pero yo espero que en corto tiempo lleguemos a esa plenitud espiritual. Del palacio al desierto. Un hombre intelectual al desierto, hermanos. Estoy plasmando el contexto para poder interpretar sin temor a equivocarme cuando San Juan dice, y yo vi como un mar de vidrio a los que habían alcanzado la victoria, hermanos. Y se dan tantas cosas que suceden en ese acontecimiento, pero lo más relevante es que hay un cántico que se llama el cántico de Moisés y del Cordero, y ese lo quiero yo compartir con ustedes. Moisés, en Egipto no todo era malo, hermanos. ¿Qué fue lo que dije? En Egipto no todo ¿qué? Quiere decir que en el mundo también no todo es malo. A ver, ¿es verdad eso o no es verdad? ¿En el mundo todo es malo, hermanos? Con razón el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites, ¿qué cosa? A ver, ¿no escucho? ¿Que los quites de qué? Del mundo, sino que los apartes. ¿No escuché, hermanos? Que los apartes del mal. Usted, hermano, se puede ir a pasear a la Riviera Maya, no tiene nada de malo. Porque algunos también tienen un enfoque del cristianismo muy equivocado. Piensan que el cristianismo es estar encerrado en su casa, hermanos. No convivir con nadie. No se puede uno reír. No puede ir uno a jugar. No puede hacer un sinnúmero de actividades que eso la Biblia no lo avala. Ese es un extremo del enfoque del cristianismo. Está el otro extremo, hermanos, el liberal, que es el libertinaje, que también está mal. Pero aquí vemos que ahí en Egipto, hermanos, Moisés recibió en la parte intelectual una preparación muy alta. Los conocimientos científicos lo capacitaron bien, hermanos, en los asuntos científicos. Pero también ahí iba revuelto los asuntos equivocados, como era la magia, la hechicería, la astrología. Yo no sé, ni logro entender cómo Moisés pudo, hermanos, pudo resistirse a las influencias del enemigo. Pero yo solamente aquí puedo ver dos cosas. Y esas cosas que yo puedo ver las quiero compartir con ustedes. Por supuesto, la mano de Dios, hermanos. La mano de Dios que siempre ha prometido estar con su pueblo, con cada uno de los que estamos aquí. Pero también puedo ver la mano de sus padres, hermanos, en la formación, en la educación, en la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Y por qué un hombre intelectual al desierto?
Las estadísticas y la historia de nuestra iglesia nos dice, y esto a mí me preocupa, hermanos, que en la medida que fueron llegando gentes intelectuales a la iglesia, y ahí me incluyo yo, en la medida que a la iglesia se llenó de maestros, licenciados, ingenieros, doctores, y estoy hablando de doctores, no médicos, médicos, profesores, científicos, especialistas en diferentes ramos, parece ser que en lugar que le beneficiara a la obra espiritual de Dios, resultó, ¿qué fue lo que resultó? ¿No los escuchó? A ver, hermanos, ¿qué? ¿Qué fue lo que resultó, hermanos? Contraproducente, hermanos. Y aquí no me van a dejar mentir ustedes, hermanos. Con razón, el salmista dice que las muchas letras, los muchos estudios, a veces se tornan, ¿en qué se tornan? ¿En aflicción de qué? De espíritu, hermanos. Cuando usted llena su cabeza y la mía de puro conocimiento, pero no sabemos delimitar que el conocimiento del Altísimo, ¿no?, está por encima de todo eso, aquí hay problema. Y lamentablemente alguien dijo en una ocasión, y en el terreno de los hechos así es, alguien dijo, pero a ver, ¿a poco los duendes están ahí en su iglesia? Hermanos, la Biblia no profetiza eso, ¿no? Hablando desde el punto de vista, hermanos, terrenal. En una ocasión decía una señora de Veracruz, no está ni don fulano ni don mengano, y empezó a mencionar a la gente que de alguna manera el mundo la cataloga, hermanos, de mayor estatus porque ejercen un cargo en el gobierno, porque poseen una riqueza cuantiosa en bienes, porque tienen muchos títulos, así más o menos el mundo de nuestros días así cataloga el éxito, hermanos. No lo podemos negar. Y esa parte tampoco podemos decir que sí es parte de éxito. El éxito tiene que haber números, tiene que haber resultados. Pero el número uno es Dios. Si no se da eso, lo demás se le quita la palabra éxito desde el punto de vista bíblico. ¿Y por qué al desierto? Aquí lo vamos a explicar. Yo no sé si los que estamos aquí ya pasamos en el desierto. Moisés no estaba, ¿qué cosa? No estaba listo, hermanos. La cultura latina a la que pertenecemos nosotros, somos muy dados que aunque no tengamos la capacidad para algo, pero si nos dicen, hermanos, nos aventamos con eso. Luego te preguntan, ¿y van a poder? Sí, vamos a poder, aunque no tengamos la capacidad, no medimos las consecuencias. Y eso ayuda y a veces perjudica, pero si nos vamos en el balance está bien. No estaba listo para su gran tarea, hermanos. Dios tenía una grande tarea para Moisés. En esta noche quiero decirle que Dios tiene una grande tarea para cada uno de los que estamos aquí. Y no es ejercer una profesión exitosamente en la tierra. A veces, de manera equivocada, pensamos, ese no es el propósito de la vida de los seres humanos, hermanos. No es ni siquiera desempeñar un cargo en la iglesia. Todo eso es importante. Pero la razón por la cual hemos venido a la existencia y por la cual a Dios, cuando nuestra madre fue embarazada, le plació que naciéramos, y el día de hoy estamos aquí, y algunos ya hemos avanzado en la vida, rebasa todo eso que yo he platicado. Dios tiene un propósito mayor, hermanos. Y ese propósito mayor al final lo voy a presentar. Y para Moisés tenía una grande tarea. Pero fíjense, él tenía un carácter, ¿qué cosa? ¿Cómo era Moisés, hermanos? Ay, hermanos, era peligroso. Peligrosísimo. Ustedes saben que la experiencia de la Biblia dice que en una ocasión estaban sus paisanos en un problema, había un egipcio que estaba golpeando, latigueando a uno de los hebreos, hermanos. En la sangre, él llevaba la sangre de judía. Y cuando él vio que le estaban haciendo esto a su paisano, hermanos, se le encendió la sangre y mató al egipcio. Dice la Biblia, hermanos, que agarró el cuchillo y se lo metió por la espalda. Yo no me atrevería a hacer eso. Yo no me atrevo a matar ni un pajarito con la resortera.
Además, no me gusta ver cuando matan un pollo o matan un animal. Yo siempre he dicho que el Evangelio es de vida, hermanos, no es de muerte. El Evangelio no acepta la muerte, y cuando la muerte se da, el derramamiento de sangre tenía que ver con el perdón, y ya luego es por la vida de pecado, hermanos. Aquí sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, necesitó, fíjense bien, 40 años. Hermanos, en esta noche es manera que nos animemos, y ya llevamos años en la iglesia, y parece ser que todavía no hemos podido afinar, porque cada quien conoce su vida personal. De alguna manera no alcanzamos a conocerla bien, pero tenemos una percepción mayor en nuestra intimidad. A él le llevó 40 años en el desierto para aprender su lección. Una experiencia larga, fíjense bien, una experiencia larga y desoladora. Las ovejas le enseñaron, y al fin de los 40 años Dios pudo decir de él, es el hombre más humilde de la tierra, hermanos. Pero escuchen, tuvo que pasar 40 ¿qué? Años. En el desierto. Nosotros, hermanos, tenemos promesas sublimes. Yo cuando me pongo a analizar y a preparar mensajes que tienen que ver con la tierra prometida, con la ciudad santa, con la entrada a la patria celestial, hermanos, a veces mi imaginación de repente se limita y no alcanzo a comprender. Vamos a andar con los ángeles, vamos a estar en el cielo, vamos a pisar allá donde está el Señor, hermanos. ¿Cómo? A cabalidad, la Biblia no lo detalla, pero va a ser un asunto que no puede entrar en la mente de los seres humanos. O sea, se justifica el mayor de los sacrificios, se justifica la mayor de las dedicaciones. En la tierra, los 80 años que Dios nos ha dado, 70 años, esos se van como la neblina, dice la palabra del Señor. Pasan los años. De repente tenemos que bajar al descanso, hermanos. Lo que hicimos o no hicimos, eso quedará en el pasado. Pero la vida futura en el cielo es maravillosa. Este hombre tuvo que pasar 40 años. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó después de los 40 años. Es el hombre más humilde, ¿de qué? De la tierra, hermanos. Yo no sé si en esta noche estamos batallando cada uno en nuestra vida personal. Este mundo globalizado, lleno de tantas actividades, hermanos, materializado. De repente, Satanás nos quiere impactar y nos quiere llevar a tener un nivel de vida que no es el más conveniente ni el más necesario. Y resulta que ese espíritu se infiltra en la iglesia, hermanos, y se empiezan a derribar los principios. Empezamos a violar el sábado, el día del Señor, porque andamos a la carrera, no hicimos las cosas de la semana bien. Se comienzan a actuar de manera infiel en los principios de honestidad, en los principios de legalidad de Dios. No hay tiempo para la causa del Señor, porque cuando hay un llamado para hacer una obra del Dios, vamos, hermanos, si podemos; si no podemos, no vamos. Y todas esas limitantes las estamos enfrentando, pero este hombre, dice la Biblia, que decidió hacer a un lado lo de Egipto, hermanos, o sea, las comodidades de este mundo, y dijo: yo me voy por el trabajo y el ministerio y el servicio al Dios Altísimo, y lo canalizó a través del liderazgo hacia el pueblo de Israel. Pero aquí viene lo más importante. Pongan atención. El pueblo nunca ¿qué? Apreció su servicio. Un niño común y corriente nace ante un decreto de muerte, viene de una familia que vivía ni siquiera en escasa pobreza, hermanos. Eran esclavos. Si nos pudiéramos remontar al tiempo antiguo, nos vamos a dar cuenta que tanto Jocabed como Amram, los dos hermanos, eran hombres que con taparrabo, viviendo en chozas, viviendo en condiciones inapropiadas de higiene.
A pesar de que era un pueblo especial de Dios, pero por causa de la desobediencia de Israel, fue esclavizado 400 años en Egipto. Un ambiente feo, hermanos. Un ambiente difícil, pero en medio de ese ambiente feo y difícil, una mujer de Dios. Ella no perdió la fe en el Mesías, no perdió la fe en el Altísimo y no se derrotó. Al contrario, le dedicó tiempo a su hijo, hermanos. Le dedicó tiempo a su familia. Y eso conllevó a que Moisés, cuando llegara su tiempo, decidió servir a Dios antes que las cosas de este mundo. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés se dedicó de una manera completa al servicio del pueblo de Israel. En esta noche quiero decirles que el servicio no es natural de los seres humanos. El servir no es la inclinación natural de los hombres ni de las mujeres. A la mayoría nos gusta que nos sirvan. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué es mejor, que nos sirvan o que sirvamos? ¿Qué es mejor? A ver. ¿Será cierto? ¿Qué es mejor, que usted llegue a su casa y todo aquí, que usted llegue y que lo atiendan bien? ¿Qué es mejor? ¿Está bien que lo atiendan uno bien, sí o no? A la mayoría de los seres humanos, la tendencia es que le sirvan a uno, hermanos. Esa es la tendencia natural. Ahora, la tendencia espiritual, pues esa ya no la sabemos. Es mejor servir, hermanos. Y también es mejor dar que recibir. ¿Sí o no? Y fíjense, hay una ley universal, hermanos, que dice la Biblia que para que tú recibas, tienes que ¿qué? Que dar. Y eso muchos no lo entienden, hermanos. Cierran las manos, cierran su generosidad, su dadivosidad y terminan mal, hermanos. Hay que dar y recibiremos. Hay que servir, hermanos, y hay que hacerlo bien. Y Moisés es un ejemplo de servicio. Servicio abnegado, porque Moisés no recibía un peso del servicio, hermanos, que hacía en el desierto. Moisés renunció a un alto cargo, inclusive algunos historiadores de la Biblia dicen que él era el candidato inapelable a ser el próximo faraón de Egipto. Moisés tenía un futuro, hermanos, de éxitos, y el éxito lo podemos ver en dinero, en riquezas, en posesiones, en mujeres, en comodidad, en poder. Moisés estaba ya a un paso de darle el salto y posicionarse ahí. Pero qué curioso, él decide que eso no, y prefiere irse al desierto, hermanos, a pasar 40 años terribles con las arenas calientes del desierto, caminando con los pies llenos de polvo de la arena, y luego, para acabar de terminar, el servicio que él le da a Israel no es apreciado, ni es reconocido, ni es aceptado. Aquí dice el texto, su servicio y sacrificio, lo que recibió de ellos fueron quejas, calumnias, críticas, nunca los pudo complacer. Moisés escuchaba de ese pueblo que él había rescatado de la más cruel esclavitud, amenazas de muerte. Cuando usted lee Patriarcas y Profetas, cuando usted lee el libro del Pentateuco, hermanos, sobre todo los de Éxodo a Deuteronomio, se va a encontrar, hermanos, que ese hombre hizo un trabajo maravilloso para la causa de Dios. Y yo desde ahí puedo percibir por qué la Biblia dice que en el día final, al parecer, se va a unir Moisés con el Cordero, hermanos. Su trabajo fue tan maravilloso por haberse consagrado a Dios, que el Dios del cielo le va a permitir que en la tierra prometida, hermanos, esa tierra donde él no pudo pasar, él pueda unirse en un canto que llevará su nombre y el del Hijo de Dios. Finalmente el pueblo de Israel cayó tan bajo y se puso
tan rebelde, hermanos. Esta es la historia es nuestra historia en el pasado, hermanos. Si nosotros nos consideramos pueblo de Dios. Finalmente el pueblo de Israel cayó tan bajo y se puso tan rebelde y licencioso y tan dispuesto a criticar que Dios, aparentemente desalentado a causa de ellos, decide exterminarlos, incluyendo a Aarón. El Señor le dijo a Moisés: déjame para que los consuma, yo haré de ti una nación grande. ¿Ustedes han leído todo eso? ¿Sí o no? ¿Lo han leído en la Biblia, hermanos? Moisés trabajó y trabajó y trabajó, y lo único que recibía es que hablaban de él. Puro hablar de él. Lo calumniaban, lo criticaban, lo atacaban. Es más, muchas veces estuvieron a punto de matarlo, hermanos, a pedazos. Pero él siguió ahí, firme. Y cuando yo veo la experiencia de este líder y me encuentro, hermanos, con los líderes actuales que nada más con tantito dicen: sáquenlo de la junta. Vámonos, lo avientan allá y se le segrega del grupo y se le aplican las técnicas, hermanos, que se emplean en el mundo. Y digo, qué contraste, hermanos. Qué contraste. Pero el Señor llegó un momento en que para poder percibir la entrega de Moisés, fíjense qué fue lo que pasó. Le dijo el Señor: yo voy a desaparecer a todos, incluido a tu hermano, y de ti voy a hacer una nación grande. Yo en esta noche quiero decirles, hermanos y hermanas, estimados jóvenes, que nada en esta vida, escuchen bien lo que voy a decir, nada en esta vida se logra, hermanos, con una dedicación, con un esfuerzo normal. Yo me quedo impactado cuando veo a jóvenes que llegan a las universidades y que piensan que cruzados de brazos, medio leyendo su libro, medio poniendo atención a la clase, faltando, llegando tarde, haciendo los trabajos. Estoy hablando de un ejemplo terrenal. Piensan que solito así, cuando terminen la carrera, van a llegar al éxito. Pero la sorpresa es terrible, hermanos. Al final, cuando salen 1000 de cualquier disciplina, hermanos, de esos 1000, ¿cuántos sirven? Pregunto. ¿Cuántos? ¿Hay estadísticas, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Poquitos, hermanos. Y es ahí donde cuando se ve uno obligado a estudiar y analizar y ver cuál es la causa, y llegamos a la conclusión que para poder llegar a lograr hacer algo en la tierra, se requiere una dedicación entregada a eso, hermanos. No se puede de otra manera. Yo en esta noche espero que todos los que estamos aquí, que aspiramos a ir con el Señor, que aspiramos a vivir con los ángeles, hermanos, que aspiremos trascender del sepulcro si tenemos que bajar a la tumba un día en el futuro, que aspiramos a vivir la eternidad con nuestro Dios, hermanos, entendamos que nuestra dedicación y nuestra consagración a Dios debe de rebasar los límites de lo normal. No pueden ser 5 minutos, no pueden ser 5 capítulos de la Biblia, no puede ser una oración a la carrera, no puede ser una religiosidad, hermano, superficial, no puede ser eso. Yo no lo puedo ver así, hermanos. Lo puedo ver de otra manera. Y en este momento yo puedo ver a un hombre entregado al servicio a Dios. Y fíjense qué fue lo que pasó con ese hombre, hermano. Pongan atención aquí, porque esto es inspirador. Moisés intercede por ellos, hermanos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí intercederíamos por alguien que anda hablando de nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí intercederíamos por alguien que nos ha calumniado, nos ha criticado, nos ha estorbado, nos han destituido de un cargo, nos han hecho trampas, nos han hecho muchas cosas, porque los golpes más duros no vienen de afuera. ¿De dónde vienen? ¿No los escucho, hermanos? Llevo toda mi vida en la iglesia, hermanos, soy 4ª generación de la iglesia adventista. Y he tratado de no pasar como un zombie en la iglesia.
Desde que tengo noción del tiempo he estado, hermanos, para construir, para servir a la iglesia, y siempre he tratado de ver las cosas con realidad y tratar de darle el enfoque real, porque si manejamos la diplomacia a nivel espiritual, eso no sirve, hermanos. La diplomacia es como cuando llegan y te dan la palmada, eso no sirve. Tenemos que visualizar la problemática bien, y el que tenga la humildad y el deseo de arreglar el problema se arreglará. Aquí vemos que este hombre intercede, la mayoría no intercede, la mayoría se enoja, hermanos. Por eso se hacen los grupos en la iglesia. Por eso nadie quiere trabajar con el que piensa diferente, porque es difícil eso, hermanos. Aunque sabemos que cada quien fuimos hechos de manera diferente, mientras no rompamos los principios de Dios, debe ser aceptable eso. No podemos pensar todos iguales, hermanos. No tenemos capacidades iguales. Y pongan atención aquí, fíjense, se los voy a leer a la letra. Dice, su nombre estaba en el libro de la vida. Moisés tenía la seguridad que su nombre estaba en el libro de la vida. Como último recurso, puso su propia vida eterna en la balanza para salvar al pueblo. Dios no pudo impedir que lo hiciera. Cada persona tiene el derecho de elegir entre la vida y la muerte. Pero dijo, Dios mío, perdona a este pueblo, perdónalos por favor, te lo ruego. Esto es textual de la Biblia, hermanos. Te lo ruego, o ráeme. Eso dijo Moisés, hermanos. O bórrame, o quítame. Ahora, le dijo al Señor, ahora del libro junto con él. Y aquí hacemos la conclusión: en lugar de perder a Moisés, Dios perdonó al pueblo su pecado y lo salvó, hermanos. Esto es sumamente inspirador, hermanos. Sumamente inspirador. Cuando nuestra iglesia se mueva por hombros de esta categoría, hermanos, permitamos que este espíritu more en nuestros corazones, el ambiente será diferente, será distinto. Pero Moisés, después de llevar una trayectoria, hermanos, una trayectoria maravillosa en el servicio a Dios, vean qué fue lo que pasó aquí. Moisés falla, pierde el dominio propio por un instante y golpea la roca en lugar de hablarle. Desde niño, esto mi papá me lo enseñó, hermanos, y recuerdo que cuando él nos quería hablar de obediencia, nos mencionaba el caso de Moisés. Yo en ese tiempo no lograba entender, hermanos, lo que había pasado ahí. Y voy a leer a la letra lo que sucedió allá en Meriba. Número 20, 7 al 12, dice así la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Fíjense lo que dice aquí la Biblia. Y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Yo aquí veo varias cosas, hermanos. La necesidad del agua y la causa por la cual no hubiera agua no era responsabilidad de Moisés. No era responsabilidad de Moisés. Estaban en el desierto, hermanos. Aparte, el pueblo de Israel no eran sus hijos, ni sus nietos, ni eran gente discapacitada, ni eran gente de la tercera edad. Había una mezcla entre los que iban militando en el viaje. Mas, sin embargo, todo el peso de la responsabilidad siempre le caía a Moisés. Y así que cuando ya el pueblo decía agua, 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 Moisés tenía nomás un camino, hermanos. Pues sentarse delante de Dios y decirle, Señor, no te pido, por favor, que me des agua. Le tenía que exigir, hermanos. Le tenía que decir, me tienes que dar agua, porque si no me das agua, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, hermanos? Me van a apedrear, hermanos. Porque tú nos sacaste, porque nos trajiste acá el calor, allá estábamos bien. Y así que cuando se da esta necesidad, el Dios del cielo dice, Moisés, no hay problema, una cosa te pido, le tienes que hablar a la roca. Y eso a mí me ha quedado claro, hermano. Yo quiero que le pongamos la raya ahí, háblale a la roca. Y vean qué fue lo que sucedió. Entonces Moisés
tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. O sea, hasta ahí Moisés iba bien, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, se juntaron todos.